Esto es un sueño, de verdad, esto es un sueño hecho realidad. Y ayer pregunté cuánto costaba este yate y me dijeron que lo fabrican en Turquía y tiene un costo de 15 millones de dólares. Y locos, así empieza esta locura de verdad, ¿no? Hoy vamos a descubrir si este sueño es real o si nos van a picar en pedacitos. No sabemos todavía. Miren, nos dijeron que hoy es el primer boat party en el yate, no nos vamos a quedar, sino a partir de mañana, pero vamos a conocer el barco y nos vinimos en perifollado. Miren esa niñita. Y ese niñito guapo. Qué guapa esa niñita. No, esa niñita es más guapa, pero mira, una vueltica, Ñiñi, por favor. ¡Ah! ¡Qué bella! Ok, mis locos, anoche llegamos al hotel, nos acostamos a dormir y hoy prácticamente estuvimos trabajando todo el día desde el hotel hasta que nos vinieron a buscar nuevamente para traernos al barco. Esta vez sí para quedarnos. Yo ya estoy dentro de nuestra habitación, pero voy a empezar este recorrido por el baño para encontrarme con Ñiñita del otro lado del baño. Ya me van a entender por qué y que ella les continúe el tour por esta locura de camarote. Miren, acá está el baño. Roseta, lavamanos, yo mismo. Por acá está la ducha. Duchita. Y por acá estamos pasando ¿a dónde? Al otro baño de maquillaje. Al otro lado del baño. O sea, hay con otro dos lavamanos. posetas, hay dos lavamanos en la misma cabina. Pero yo estoy ahorita infartada porque no sabemos que nos iban a comenzar a grabar desde hoy. Yo estoy así como recién despertada. Es que, amor, tienes que explicarles porque ellos todavía no saben que nos Nada. están grabando. Nada, no saben nada de la historia. Wow, entonces es muy larga. No, pero vamos por partes. Lo único que vamos a decir es que tenemos a 3 hombres con cámaras gigantes. Yo juraba que iban a hacer unas tomitas aisladas, como que posen aquí, hagan este movimiento. Pues no, resulta ser que es un reality show. Y nos Ok. están grabando a cada instante, literal. Entonces, en teoría, yo debería estar hablando todo en inglés. Y pues ahorita nos están grabando. Y mi inglés es hello, how are you? Y ya. Entonces, bueno, ahorita ando bastante avergonzada. Además que me estoy retocando un poquito porque el maquillaje no lo tenía. Miren esto. Hello, my friend. How are you? Él es uno de los camarógrafos que tenemos en todo momento. Y por aquí tenemos a otro más. Hello, buddy. How are you? Ojo, lo que no se puede negar es que esto es increíble y estoy viviendo una película. O sea, estoy literalmente en una película. Sí. Y soy la protagonista y no me lo puedo creer. Ajá. Soy mi propio director, como diría el conejo malo. Mañana voy a poner esa canción y Ajá. la voy a bailar. Ajá. Porque me lo merezco. Ahora, Gigi, muéstranos el cuarto. Por favor, miren esta belleza. Miren, ahí tienen a los 3 muchachos. 1, 2 y 3. How are you guys? Nice to meet you. Yes. Welcome to aboard. What's your name, my friend? My name is Loco. Sasha Loco. Loco. Yeah. Loco. Loco. Oh my Like god. crazy. You know we call ourselves 2 locos de viaje. Loco. Wow. Loco. Mira. My sister. Tenemos un tercer loco de viaje. What about you guys? I'm Alex. Miren, ayer vimos las fotos del muchacho que tiene la gorra verde y es una locura el trabajo que hace. Ahora se los vamos a poner en Instagram acá No, para que no vean. sé si lo comenzamos a seguir, pero después le pedimos Sí, el sí. Instagram porque es impresionante. Nuestro Para mí, camarote. lo más loco de este lugar es que la habitación que está abajo es la mitad del tamaño de esta. Y no es una habitación. Exacto, es un vestier. Este es mi lado ñiñito. Y por si fuera poco, y gracias a Dios que lo tomaron en cuenta, tengo un espacio para poner mis joyas, mis diamantes, mi oro, mis rubíes. No puedo creer este closet. O sea, no puedo creer.
Una Bueno. nevera en el closet. Ya va, le falta un detalle. Yo necesito esto con frutas, cervecitas, agüitas. Por favor, para la próxima me lo arreglan. Ok, una nevera en el closet de la habitación. 2 neveras. No, mire, esto es salmón. Wow, y tocineta y yogur. No, qué belleza este closet. Y por si fuese poco, miren, por si fuese poco, mis locos, este controlcito de acá, ¿a cuál botón es que se le pisa en el medio? O para arriba. Ajá, mientras eso de ahí va saliendo, yo les voy mostrando esto acá, otra neverita. Y yo les Con voy- hard seltzers, con prosecco, agüita. Y yo les voy mostrando esto por acá. Miren ahí cómo sigue saliendo el televisor. Aunque Ñiñi, no hay mucha luz para esta camarita, recuerda. Es verdad, pero adentro, se los digo adentro para que mañana lo vean de día. Exacto. Nuestra terraza privada. Ah, ¿qué? Miren, ahí tenemos el televisor con Netflix. Si aquí está en 0 y yo le doy acá. Ajá, miren. Se empiezan a bajar automáticamente todas las persianas de la habitación. No. Esto es alucinante. Alucinante. Vamos a seguir recorriendo el barco. Estás haciendo uso de mi baño. Nosotros decidimos dividirnos. El izquierdo es el mío y el derecho detrás de la ducha es el de Ñiñi. Miren, no, hice milagros hoy. Te lo presto. Me hice milagros hoy con el maquillaje, pero es de noche. Espero que estas cámaras lo graben también. Miren, esta es la salida del cuarto. Hay unas maletas porque había como un actor de Hollywood, así mismo. Vamos a tratar de buscárselo en internet si los ponemos. Que era quien estaba haciendo grabaciones en este barco antes de nosotros. Y bueno, luego lo van a ver en la serie que va a salir. Por allá me imagino que hay otros cuartos, pero no sé si es uno ¿Cuántos allá, pisos uno tiene allá. esto? Una locura, esto es una locura. Y bueno, no quiero abrir las puertas que no estén abiertas, pero ya les iremos mostrando a lo largo de los días todo este lugar. Este es un pequeño televisor que está en la sala. Y por allá el captain. ¡Yes! No podemos grabar todo el tiempo, ya voy a guardar la cámara. Nos acaba de llegar nuestra cena y esta entradita está de dioses, ¿no? Como una cremita de cebolla con quesito, una salsita de ají medio picantosa y dulce. No, amor. No le llegas al sabor. No le llego. No, la descripción no le hace justicia. Uf, Esto está uf. alucinante. Vamos a seguir degustando de esta delicia y vemos qué más les podemos mostrar mientras no nos estén grabando tanto. Amor, ¿qué te parece tu pedazo de carne? Que por ahí hay favoritismo. What do you eat? Porque su pedazo de carne duplica el mío. Pero yo estoy bien, estoy con el I'm gonna cook Estoy mixed agradecida. vegetables, mashed potatoes. Wow. Buenos días, niñita. Buenos días. Miren, ahora sí podemos mostrarles como la terraza de nuestra habitación, que es privada, bueno, en teoría, porque hay un gentío aquí armando el set para las grabaciones. Vamos a Miren ahí. acá. Eso está increíble. Hemos estado navegando toda la noche. Se ha sentido como una especie de hamaquita, ¿sabes? De un ladito a otro. Todo eso que ven allá son los fender, lo que se ponen al lado de los barcos para cuando llegan a un puerto no se choquen ni se dañen con los laterales. Y miren, vamos hacia allá, hacia esas islas que se ven al fondo. Bueno, es la misma isla de Jamaica, pero bueno, hacia ese lado de la isla, quiero decir. Y sí, ya no sé, llevan como 9 horas, 10 horas de navegación. Quedarán como 2 más porque nos dieron que eran 11. Y acá está el desayuno. O sea, creo que esto es una parte. Exacto, para grabar. Ajá, el desayuno de grabación, exacto. Un huevito con frutas, juguito natural. Qué rico. Y allá toda la gente. Ok, se acabaron esas grabaciones y Nunca había comido tan incómodo en mi vida. podemos ir a comer en donde hay comida de verdad. O sea, no quiero decir que esto no sea comida de verdad, pero ¿por qué desayunan un huevito y unas fruticas así? Se ve más estético. Aunque no es por nada, pero agarrar el huevito era complicado.
Porque está súper agüito, rico, a mí me gusta, Exacto. pero es súper surreal que un desayuno sea un huevito frito y 2 fresitas picadas así en 4. Bueno, X, vamos a desayunar como Dios manda, mis loquitos. Qué belleza, cómo se ve hacia afuera. Ok, miren, nos dijeron que como la mesa es un poco pequeña, no sé cuál será la definición de pequeña para ellos, nos van a traer poca comida, pero que se puede repetir. Y en poca comida, miren el primer plato de fruta. O sea, eso es un montón, ¿no? Si esto es poco, me gusta. Ahora vamos a ver el resto de la comida. Nos estamos adelantando a mostrarle uno a uno. Miren, ahí vienen una tabla de queso con nueces, Una tabla de embutido. una tabla de jamón. Breakfast best. It's best. Los muchachos ahí grabando. Acercan. A todos se nos está haciendo agua a la boca. Y todavía falta, ñeñito. Y todavía falta, ya yo tengo hambre porque, ¿sabes? Probé la comidita para la grabación y se abrió el apetito. Entonces, nada, toca esperar porque tampoco vamos a desayunar solo. Vamos a desayunar con el resto del equipo que está haciendo estas grabaciones. Así que bueno. Y la vista que tenemos desde acá. No, increíble. Pellízcame, ñeñito, pellízcame. Pellízcame. No, siento que estoy soñando, pellízcame bien. Esto es un sueño. De verdad, esto es un sueño hecho realidad. ¿En qué momento nosotros íbamos a estar en un yate así? O sea, ¿en qué Ayer. momento me hubiese pensado eso? Miren, el yate tiene como 5 niveles. Tiene 3 niveles de habitaciones. Nosotros estamos justo en el nivel del medio, pero debajo del nuestro hay 2 niveles más, en donde en el de abajo hay 4 habitaciones y luego en el de abajo hay 2 más. Entonces serían 6 más la principal nuestra, 7. Y adicionalmente arriba tiene como una cubierta en donde estar y luego ya tiene otra cabina de mando. O sea, 5 niveles en total. Y ayer pregunté cuánto costaba este yate y me dijeron que lo fabrican en Turquía y tiene un costo de 15 millones de dólares. Yo le pregunto a Manuel, ¿cuánto tienes que tener tú en tu cuenta para decir comprarte un barco de 15 millones de dólares? Por lo menos 1000. No sé. O sea, Creo que porque es tanto dinero que no lo cuantifico, no lo imagino. si tienes 100 millones de dólares, no puedes gastarte el 15% de tu dinero en un barco. Adicionalmente, los mantenimientos deben de ser súper costosos. Pero yo creo que también esta gente los compra para chartearlos. Nos dijeron que toda esta producción se estaba haciendo en un huequito de 10 días que tenía el barco entre charter y charter. Ya después de acá de Jamaica sale para las Bahamas, en donde lo tienen alquilado por no sé cuánto tiempo. Así que es también una manera de recuperar un poco, al menos el dinero para el mantenimiento del barco. Si yo fuera millonaria, yo haría eso. Yo alquilara, porque creo que es menos estrés, el mantenimiento, el cuidado, todo. En cambio, alquilas, disfrutas y te vas. Por lo menos que se pague solo eso, el mantenimiento. Oh, me encantaría tener un amigo con un yate como este. Exacto. Si tienes un yate como este, escríbenos. Nosotros somos Mándanos chéveres. tu currículum para ingresar como amigos de locos de viaje. Nos paramos en la mitad de la nada porque vamos a hacer unas tomas que sí saltando del barco, en motos de agua y tal. Y también quiero aprovechar para mostrarles un poco de la cubierta superior de este yate. ¿Qué tal, Ñiñi? ¿Estás analizando si saltar o no? Sí. Creo que eso es lo peor que uno puede hacer cuando quiere saltar. Pensarlo mucho. Miren, ahí fue donde desayunamos esta mañana. Y hacia acá. Bueno, acá hay como una parte en donde se navega. También tiene una interna, pero esta es la externa, en donde el capitán cuando quiere estar por fuera navega. Pero sí, en efecto, no es por aquí, sino hay que dar otra vuelta y ahora se lo mostramos. Y ahora un saltico de loco, pero antes, suscríbete. Okay guys, let's go to jet ski.
First we jump and then jet ski. Nos pidieron que hiciéramos giros locos en la moto de agua y este niño tiene una cara de tremendo, que no se la aguanta nadie. Yo le dije, por favor, no perder mi lente, eso es lo único que te pido. Tú tienes que agarrar durísimo No de mí, perder mis durísimo de lentes. mí para no caerte. ¿Y mis lentes? Suéltalos, déjalo mejor. Sí, déjalo mejor, déjalo mejor. No quiero. Déjalo mejor. Déjalo. Yo voy a dejar los míos. Eso que también son de sol, pero yo lo voy a dejar. ¿Qué te ha parecido todo hasta ahora? Mira, yo me esperaba algo más como estricto de repitamos toma, hagámoslo otra vez. Y siento que ha sido mucho más relajado y divertido de lo que me esperaba. Sí, porque cuando nos hicieron esta invitación nos dijeron, irónicamente, no tenemos presupuesto para pagarles, pero sí les podemos, bueno, obviamente pagar los boletos aéreos. Y ya estando acá, pues obviamente cubrían nuestras comidas, pues porque literal ni un centavo nos dieron por esto, pero de igual manera lo queríamos hacer y accedimos a hacerlo, pero no ha sido tan estricto como para considerar, no, mira, nos debieron haber pagado por hacer esto, porque No, estaba súper relajado. ahorita llegamos a un pueblito que se llama Black River, acá se los menciono y les muestro el mapa, y vamos a hacer un safari de cocodrilos, así nos dijeron. Sí, así es. Es un barquito, mírenlo por acá, no me imagino que va como en el medio, en los laterales no, porque si el cocodrilo salta les puede agarrar una mano, entonces Mentira, mejor en el también medio. se puede ir en los laterales. Es dramático. Es verdad, también se puede ir a los laterales. Y dijeron que luego vamos a ir como a un lugar en donde cuidan cocodrilos, los alimentan y tal, hasta que ya crecen un poco, para ver los diferentes tamaños y tener un poco de contacto, al menos eso nos dijeron. Y nada, que comience el safari. La cantidad de aves que nos están mostrando ahorita son increíbles. Vamos a decir, hace unas tomas con la cámara grande y se las compartimos. Aquí como en que encontramos el primer cocodrilo. Este cocodrilo es gigantesco. Mira como el guía le agarra la boca, ¿ves? No, pero muchas ganas de que hace sin... Wow. Sin miedo al éxito. Wow, miren qué belleza. Nos acercamos a una parte donde hay muchos manglares y hay una ave súper curiosa, o sea, que está cerquita del... Miren la que bella. Y bueno, ya también les voy a compartir las foticos que haga Ñiñi o los videos. Acá estamos entrando a la enfermería de cocodrilos, como le llaman ellos. Ahí tienen a uno, por acá tienen a otros más chiquitos. Mira, este qué enorme. Wow. Es grande. Y bueno, acá nuestro guía loco se metió a agarrar unos chiquiticos. Bueno, nos dicen que los rescatan de lugares en donde no deberían estar, como en la mitad de la vía o lo que sea. Y ya luego esperan que crezcan un poco y los sueltan acá
Eso. Ay, Dios mío. Wow. Miren, esta criatura que está acá puede llegar a los 100 años de edad. Es una buena mascota para tener, porque uno siempre sufre cuando las mascotas se van al cielo. Entonces, un cocodrilo, nos iríamos primero nosotros que el cocodrilo. No tengas fauna salvaje. Es verdad. Miren qué belleza. No me gusta que le tengan la boca amarrada con una liguita. Pero bueno, es por nuestra seguridad. Miren, al final nos vinimos un grupo entre la moto de agua y el dinghy. Y el resto del grupo se quedó allá esperando. Vamos a tratar de encontrar la vía por cuenta propia cómo llegar al restaurante y luego volver a buscar al resto. Esto es como un puerto de pescadores. Red snapper significa parguito rojo en español. Hello. Y así, mis locos, estamos llegando a un restaurante en la mitad del mar, literalmente un palafito. Solamente se puede venir, bueno, en moto de agua o en dinghy, porque también todo esto está rodeado de corales, entonces no pasan barcos grandes. ¡Wow! Miren qué loco este lugar. Yeah. Good. Y bueno, Ñiñita, una Red Stripe, una cervecita jamaiquina para celebrar este viaje tan increíble. Salud. Una cerveza como esta, $5 mínimo. Ajá, todo es súper caro acá en Jamaica. Miren, como ven, todo el piso, toda la madera de este muelle está tallado. Es como una tradición que le ofrecen a los comensales que vienen a comer a este restaurante. Y aquí nos pusieron locos. Yeah, we got it. Con este atardecer que de verdad está como pocos que hayamos visto en nuestra vida. Qué increíble está ese cielo anaranjado, amarillito con el mar. Miren qué belleza. Y aquí también escribieron, bueno, ya que está al revés, la marca del barco, Bering. Y bueno, locos. Y así, mis locos, nos despedimos de este poquito de cielo claro que queda. Y ahorita nos tenemos que ir en dinghy hacia el barco. El barco ni siquiera lo veo desde acá, así que deseenos suerte. Y ya cuando lleguemos al yate, pues les seguimos contando de esta hermosa aventura. No, navegando de noche literalmente no se ve nada. Miren, si yo bajo el teléfono no se ve nada. Ahora, claro, se ve la luz del barco, pero desde donde estábamos no se veía nada. Miren qué belleza. What's your ride? Hello, guys. What's up? We are so like. Yeah. No was my food, best ride in the no full darkness. food, no Oh my God, so cool, so Please cool. help me. Qué emoción. Nunca había navegado de noche en un barquito pequeño, porque ayer navegamos 11 horas mientras dormíamos. Pero Se hizo largo. sí, tenía un poco de miedo en verdad, además porque solo me llevé mis lentes de sol con aumento y después al atardecer me los quité, o sea que ahorita no estoy viendo nada. Y yo digo, ¿será que es esa lucecita que está allá? ¿Será que es esa que está allá? Y empecé a inventar y ya había pasado el tiempo, media hora, 25 minutos, hasta que de repente se dio la luz y en el barco prendieron así como unos faros y dijimos, ajá, ese es. Pero qué belleza, qué belleza. Miren, ahí está Jody.
How are you? Good. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Ella está atendiéndonos acá en el barco. Ahorita está preparando la mesa para la cena. Y acá les muestro un poquito de la sala, por si quisiéramos comer adentro. Y por acá el camino hacia nuestra habitación, que por supuesto cada vez que salimos por lo menos tienden las camas y lo dejan todo súper organizado. Buenos días, mis loquitos, por la mañana con ese hermoso amanecer de fondo. Apenas estamos despertando, son como las 6:05 de la mañana, 6:10, pero los días de grabación han estado intensos. Ahorita miren, vamos a volar el dron, ya que estamos con un sol espectacular por allá. Niñita está en la punta del barco. Y nada, vamos a hacer unas tomas y se las mostramos en 3, 2, 1. Ahora toca recoger todo este desastre porque nos pidieron tener las maletas listas antes del desayuno. Y miren todo el agua que se tomó Manuel anoche. Todo esto fue Manuel anoche. Eso sí, estos potecitos tan chiquitos no los entiendo. Son demasiado chiquitos, plástico perdido. No potecitos chiquitos. Pero bueno, no podemos exigir más. Todo eso fue gracias a las copas de prosecco que nos tomamos y amanecimos deshidratados. Uy, sí, no me gusta el prosecco. Más desastre. Y esto lo arreglamos en 3, 2. Chicos, ¿por qué no usaron el vestier? Porque se imaginan bajar todo este perolero solo para 2 noches. Sí, no, la maleta es incómoda bajarla por cosas de escalera. Si me viniera a quedar un mes, ok. Incluso una semana. Pero 2 días es como... No vamos a hacer eso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, vamos a arreglar esto y les seguimos mostrando. Miren esta delicia que nos acaba de llegar en el desayuno. Fruticas, embutidos, quesos. Ya nos están trayendo un plato con huevitos, además de salmón, aguacate, tomate. Qué rico. Amor, quiero desayunar así todos los días. Yo también. Además es súper sano, porque miren, no hay ni pan, ni carbohidratos, o sea, aguacate, salmoncito, huevito. Yo también quiero. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para Tú me lo haces a mí 5 días y yo te lo hago a ti 2. De lunes a viernes y yo los fines de semana. ¿No te parece una oferta justa? ¿No? No, obviamente no. Bueno, 4 y 3 Lo propongo al revés. 4 y 3. Tú 5 No, y yo 2. Tú 4 y yo 3. Bueno, está bien, tú 3 y medio y yo 3 y medio. Un día lo hacemos en conjunto. Ok, sí, ya tengo hambre. Ahora sí, vamos a recorrer el barco completo. Nosotros hemos llegado hasta lo que ustedes han visto hasta ahora, pero hay más pisos abajo y nos van a llevar en este momento. Lo que vamos es a la cabina de mando. Welcome to the pilot house. Ok. So when we are underway, this is the place where Captain controls absolutely everything. So over Wow. here you see we've got our bilge map, we have our bilge alarm system, we have our VHF radio, which, fun fact, is always set to channel 16 when you're underway because that is the international distress channel. Wow. So if anything happens on the water, you hear a mayday, you hear a pan, you hear anything, we've got our cameras over there, so we're always watching you. Qué grande este cuarto, ¿no?
And also the captain sleeps here? No, he does not. Ah, okay. He does not. We just are very, very fortunate. Bering Okay. is absolutely kind when it comes to the crew. We have an amazing crew mess, and we also have an amazing pilot house. So Okay. when we're underway, we all have something called watches, which basically means each of us wake up in certain hour shifts, and we sit here. It's very comfortable, like as you can see, nice. Like, they really care about us in terms of that. And this is actually how you drive the boat. So Yeah. you do buttons. You steer like this, or Okay. with the autopilot, and then off autopilot, you Wow. use the steering wheel. Yeah. Thank you Got so our much, snapshots. Yuri. Wow, es una muy buena promotora de Sí. la marca de los barcos. You are a good ambassador of Bering. Oh, Like, make sure to tell Alexi that. thank you so much. No problem. Y miren, por allá se ve un poco el mar, déjame para ver. Ajá. Y el frente del barco. Estoy impresionada por todas las cámaras que tiene. Sí, todas las cámaras, o sea, Se ve el todas. barco en todos los ángulos. Incluso en las partes internas me imagino que las más importantes. Eso es sobre todo para estacionarse. Tú dices. Claro, para no chocar con los otros carros. Yo creo que es para todo. De hecho, nos dijeron que si en la noche, cuando estuviese navegando el barco, que avisáramos porque, bueno, las olas te pueden tumbar y puedes caer. Y si nadie sabe, Una de las cosas más Chao, impresionantes que nos dijeron es que este barco está preparado para literalmente navegar todos los océanos que tiene el planeta Tierra. Entonces me dijo, si quieres ir para Antártica, si quieres ir para el Ártico, o sea, para donde sea, llega este barco. Por ende, uno tiene que, sobre todo como cliente, pues turista, tiene que avisar si quiere salir en la noche, porque puede ser que la marea esté muy, muy fuerte, pero quizás dentro del barco no se sienta tanto porque está precisamente preparado para ello. Bueno, seguimos recorriendo el barco. me encanta que todos aquí son súper amables. Miren, una de las cosas que me dijeron es que no podíamos entrar a los otros cuartos porque estaban demasiado desastrosos, todos estaban ocupados entre camarógrafos, el crew del equipo pues del barco, pero igualito vamos a bajar, Exacto. vamos a bajar, Vamos a bajar. y así sea mostrarles por fuerita. Siento que tiene demasiados pisos. Sí. En este como segundo piso, pero para abajo, en los barcos yo creo que los pisos van para abajo y no para arriba. Bueno, no, aquí hay. Esto para sería ambos como un lados. sótano entonces pues. Exacto. Bueno, en este sótano hay 4 cuartos. Mira, ya pueden ver 2 puertas. Hello. Y por acá pueden ver 2 puertas más. Mira, Y yo... nos contaron que todos los cuartos tienen su baño. Vamos a chismear, vamos a chismear. No hay Ahorita nadie. que no hay nadie. Mira, Grande. este está un poquito desastroso. Por eso es que no nos los querían como mostrar tanto y tal. Porque les da pena. Pero ustedes ya vieron que el de nosotros también estuvo igual de desastroso en 2 noches que estuvimos. Cada cuarto tiene su baño. O sea, qué impresionante. Después de estos 4 cuartos, hay otro piso más para abajo. Pero por dónde se entra. Exacto. Yuri, I have a question. Where is the other floor, like behind this one? No, those are crew quarters. So that's over there at the stern of the boat. In the- So that's where all of, like, whenever I clear your breakfast, that's where everything goes. That's where we clean everything. Ah, okay, okay. That's where we stay. That's where our houses. Ah, miren, yo pensaba que había 7 cuartos. En efecto, hay como 7 cuartos, pero los otros 2 no son como camarotes, sino lo que son es para guardaperoles. ¿Y dónde duermen ellos? And you sleep in one of those? No, I sleep in the crew quarters. You know that door that I always go down? Ajá, in the... That's Okay, my okay. bed. And there is also beds and stuff for you. Like, Yes, so there's. you sleep comfortable? And we have a really nice big crew mess, especially for the size of the boat. Chismeamos la cocina. Vamos a chismear la cocina. Es que vamos a chismear todo porque no nos están dejando, porque claro, como todo está desorganizado, ellos no quieren que uno vea esa cara del barco, pero no. Hello! How are you guys? Oh, Captain! Everywhere. Wow! That's the really coffee magical. machine. Yeah. Miren qué belleza esa nevera. Tiene 2 cocinas. Todo esto es la cocina. This is the only kitchen that it has, or it has another one? There's We have another. another one. Another kitchen. Oh my god. Esta cocina es gigante, o sea, gigante para estar dentro de un barco y no hay solo una, sino que hay 2 cocinas. Qué espectacular. Ñiñi, ¿cómo se siente estar en un barco de 15 millones de dólares? 15 millones de dólares. ¿Te imaginas tener 15 millones de dólares en tu cuenta?
creo que me daría demasiada ansiedad, pero coméntenme ustedes. No, visualicémonos. No, a mí te lo juro, me daría demasiada ansiedad tener 15 millones de dólares en la cuenta. No, bueno, no. Hay que invertirlos, ¿no? Porque No, el dinero en la cuenta se pierde, Mira, se desvanece. Hay que Yo invertirlo. no tendría más de 10.000 dólares en la cuenta. Yo no tendría. Eso sería perder plata. O sea, no perder plata, pero sí que pierda el Sí pierdes, porque con el tiempo se evalúa y obviamente, o por ejemplo pues. Me da risa porque en muchos videos ya hemos hablado de temas de inversión y todo esto y literalmente es porque creemos que el dinero hay que invertirlo. Sí. Pero bueno, un barco no es una inversión. No, un barco sin Pero duda no es ¿sabes una qué? inversión. Sí es una Un barco es inversión. un lujo, pero así que vas a gastar mucho dinero solo en mantenerlo, pero bueno, a los multi super mega ultra trillonarios, Pero ¿sabes qué? Sí es una inversión. Viajar. sí. Viajar es una inversión. Parece un gasto, pero termina siendo una inversión por todo lo que vives, por todo lo que aprendes, por todos los recuerdos que quedan guardados en ti para siempre. Así que si tienen la oportunidad de ahorrar para viajar, háganlo. Es una inversión, se los prometo. No importa dónde sea que vayan. Ustedes dirán, no, bueno, pero es que ustedes están relacionados al turismo y obvio, porque literal el proyecto de Dos Locos de Viaje nació después de nosotros, sin bloguear nada, viajamos y vimos como una oportunidad de mostrar nuestros viajes. Y también la empresa de turismo fue en un viaje en donde se prendió el chip y dijo, mira, aquí hay una oportunidad para ofrecérselo a un nicho de clientes que está desatendido. Pero bueno, es todo como relacionado al turismo. Sin embargo, yo tengo amigos, o sea, empresarios que dijeron, mira, en este viaje tuve como que tanta paz, tanto disfrute, tanta relajación que se me prendió un bombillo de creatividad y empecé con mi negocio que no tiene nada que ver con los viajes. Por eso puede ser que en un viaje conozcas al amor de tu vida, que en un viaje conozcas la idea. Conozcas a la persona que te va a invitar a estar en un yate de Exacto. 15 millones de dólares. Exacto. O se te prende el bombillo con una idea creativa que te haga a ti millonario y luego comprarte un yate de 15 millones de dólares. O simplemente que disfrutes unos días diferentes a tus días cotidianos y te permitas simplemente contemplar la vida. Porque también es válido no hacer nada cuando viajas. Eso sí, por favor, no te gastes todos tus ahorros en un viaje, porque luego puedes terminar deprimido. Exacto, con calma. Con calma, amigo. Bueno, seguimos recorriendo el barco. Yo ya no sé qué más queda mostrarles. Seguramente queda mucho, pero bueno, Sí. tenemos acceso a poco. Vamos a tratar de jorungar las puertas que están por ahí. Miren, esto me parece impresionante. Este tamaño, eso es enorme. La No, y- magnitud del barco, yo creo que es difícil. Como que, Ponerlo en proporción. sí. Nosotros estamos caminando por un barco ahorita y hace unos cuantos meses que estábamos yendo, no sé, a la Tortuga, estábamos en una lanchita que era como de ahí hasta aquí, pues, ¿sabes? Entonces es difícil como asimilar la magnitud del barco. Otra sala de estar. Bueno, aquí hay como una barrita con nevera, fregador, algunas botellas ahí con los que hacen cócteles. Y otro puesto de mando. Por acá también puede navegar el capitán, aunque bueno, la mano iría aquí abajo. Miren qué belleza. Yo ahora estoy fascinado. Vamos a ver a dónde nos lleva esta puertica. Ah, miren, a la sala de mandos que ya visitamos ahora. Bueno, equipos de snorkel, bidones de gasolina, un montón de cosas más. Miren, esta es una de las puertas que no me dejan entrar. Vamos a asomarme nada más, mientras no me ve nadie. ¡Wow! Pero es que mira, hay escaleras, pasillo, todo. Hay una lavadora ahí. Ahí está la otra cocina. Ahí veo un frasco de Nutella. Bueno, vamos a bajar rapidito. Y con su permiso. Miren, otra mega nevera. Ahí está la otra cocina, un desastre. Ok, ya, me salgo. me salgo. Están todos luchando con el insecto que entró y yo pensaba que me estaban gritando a mí porque me había metido allá abajo. Qué chismosito. No, amor, una cocina el doble de grande que la de acá. Impresionante. Bueno, así nos despedimos de este espectacular barco. Bye. We're leaving. Oh, goodbye.
Thank you so much for everything. Yes. Thank you so much. You girls were the best. Ya nos vamos del barco. Todavía quedan hacer unas cuantas actividades acá en Negril. Pero ya. Después nos vamos a un hotel y mañana ya para volver a Caracas. Captain, thank you so much for everything. Thank you for coming. Everything was spectacular. Thank you. Y así le decimos chao a este barco. Thank you, Marina, as well, for the invitation. Thank you guys, it's such a pleasure that you can join us for this trip, and we really hope to see you somewhere else in this world, Yes. exploring new destinations. Y esta es la razón por la que le decimos siempre que ábranse a conocer personas nuevas, porque no saben todas las oportunidades que pueden conseguir. Esta fue la loca de viaje que nos invitó para esta experiencia. Hello, good morning friend. Here. Miren qué interesante el nombre de esta agua. Water. Ya estamos montados en el autobusito esperando para hacer nuestro primer paseo del día. Y va a ser nada más y nada menos que unas cascadas, porque Jamaica también tiene varias cascadas. Hace falta porque hace un calor Agüita dulce, ¿verdad? y qué rico. Vamos para allá. Se llenó el autobusito con turistas y bueno, y con todo el equipo también. Miren, miren nada más este lugar. Está hermosísimo, creo que de todo lo que hemos visitado, este ha sido el más bonito. Sí. Y todavía nos falta, o sea, no hemos ni siquiera comenzado la actividad del día de hoy, pero ya de por sí todo el espacio está muy bien cuidado. Bueno, ahora nos están pidiendo que hagamos tomas específicas. Ya verán en la mitad de este video cómo se ven los camarógrafos de lado y lado. Así que nada, empecemos esto. Qué belleza este lugar, o sea, la cantidad de verde, de árboles de los que estamos rodeados, además de que la temperatura es súper fresca, a diferencia de la playa. Me siento sumamente relajada y así, yo me imaginaba Jamaica, así de relajada, con la frescura de la selva, pero al mismo tiempo el calorcito del mar. La hemos pasado increíble en este viaje. Y estoy muy emocionada por el día de hoy porque además de las cascadas vamos a estar conociendo un cenote jamaiquino. Me da un poco de coraje no conocer el resto de los lugares turísticos de Jamaica, pero eso ya es una excusa para volver, especialmente porque no vamos a ir a Montego Bay, que es uno de los lugares que más se encuentra en internet, que es turístico por excelencia. Miren, también hay como piscinas naturales en este lugar que se llama YS Falls. Aquí les muestro el logo por si alguna vez vienen a Jamaica, les gustaría venir a este lugar, que bueno, todavía no hemos ni empezado a explorar, pero ya está lleno de magia y belleza. No sé si logran leer ahí en el televisor, pero están los precios de la aventura en tirolina, en zipline internacional, $49, niños $39 y para los locales son $2.500, vendrían siendo como $16 americanos aproximadamente. Ya estamos listos con todos los equipos necesarios para la seguridad y el disfrute sin riesgos. Nos acaban de contar que son 5 tirolinas, no una sola, así que vamos a divertirnos. Y una pasa por una cascada. Ojalá la podamos documentar. Ya comenzamos la caminata y allá en el fondo se ven las cascadas. Me imagino que esa va a ser la primera tirolina. ¡Qué emoción! Ya lo hemos hecho varias veces, pero siempre se siente la misma emoción. Y además, con este paisaje. ¡Wow! Está muy bonito. Muy bonito. Todo está limpiecito y se ve que es un lugar muy turístico.
Hasta la vista, baby. ¡Woohoo! ¡Yee! ¡Mira qué belleza! ¡Woohoo! ¡Huepa! ¡Yee! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Wow! Oh. Miren qué belleza esa cascada que tenemos atrás. Bello. ¿Qué te pareció, Ñiñi? Me encanta, porque estamos haciendo todo el recorrido junto a unas cascadas y las veces que habíamos hecho tirolinas o tirolesas no habíamos tenido una vista muy espectacular. Aquí vamos. A punto de uno de los más altos. Miren qué belleza todo eso por allá. ¿Lista, Ñiñi? Lista. Como toda una loca de viaje. Yes. ¡Qué brutal! Yeah. Estuvo buenísimo. Mi favorita. ¿Qué tal? Mi favorita de toda la vida. Tu cara te delata. Increíble. Esta se ha vuelto sin duda mi tirolina favorita y lo que más me gusta es que es un circuito, así que terminamos donde comenzamos. No hay que volver a hacer esa caminata que hicimos al inicio. Y después de esta actividad puedes irte a meter a la piscina, comerte algo rico en las mesitas que están acá, contemplando la naturaleza. De hecho, cuando estábamos haciendo unas tomas por allá, logramos ver el ave nacional, que es un colibrí hermosísimo. No lo pudimos documentar, son muy rápidos y no teníamos la cámara con nosotros, pero es una belleza, lo pueden googlear o les puedo poner una fotico acá de cómo es. Es un colibrí con dos colitas, o sea, tiene como... la colita está dividida en dos, está muy bonito. Y no sé qué va a seguir, no sé si vamos a la piscina, no sé si vamos con otro sitio que también está súper chévere, no sé nada. Estamos quitándonos ahorita todos los equipos y continuamos. Hello. ¿Cuál será nuestra próxima parada? No lo sabemos. Sí lo sabemos, ¿Sí lo sabemos? ¿Cuál? No, yo no sé. Te lo juro, no sé. Probar ron jamaiquino. Ah, vamos a una destilería de ron, es verdad. Miren, al final no nos metimos en las cascadas. Se salvaron de lengua en zunga. Porque miren, lo que yo me traía aquí, mis zunguitas de Brasil. Ojo, yo quería meterme porque el calor que está haciendo está para derretirse. En la sombra está fresco, pero en el sol Sí. calientito. O sea, aquí quemándome. Y se ve que el aquí, agua está deliciosa, frío. ¿yo? Aquí quemándome otra vez. Así va. Siguiente parada del día, nos vinimos a una destilería de ron, nos van a hacer una cata de ron. Debo admitir que aquí yo tengo las expectativas muy altas. Niñi, yo nunca he hecho una cata de ron. ¿En serio? Sí, esta va a ser la primera vez en mi vida. Ay, qué... Pero has probado muy buenos rones. He probado muy buenos rones. Pero antes vamos a comer, porque se imaginan tomarse todo ese ron con la barriga vacía. No terminaría nada bien este video. Estamos en una compañía que se llama Applestone, que supuestamente es uno de los mejores rones jamaiquinos. Y justo al frente de mí, miren, les muestro, hay como una salita que parece un laboratorio de química. Este era uno de los métodos que se utilizaban en la antigüedad para sacar el jugo de caña. Horrible, pero así era. Ponían a un burro, también lo vimos en Costa Rica, que ponían a un buey a dar vueltas
todo el mecanismo está dando vueltas ahí y pasaban la caña por el medio y podían extraer como el 70% del jugo. Hoy en día, con un proceso mecánico, obviamente, dijeron que se extrae hasta el 90% del jugo y obviamente no se practica el maltrato animal que le están haciendo a ese pobre burro. Bueno, para explicarnos cómo. Estamos probando caña de azúcar y la chica nos dice tienen que chuparla para sacar el jugo, pero no se la coman porque es difícil que baje y luego difícil que salga. Así que no queremos problemas para que salga, solo vamos a chuparla. Now, at our next location, Uy, miren ahora, juguito de caña con hielo. Es súper dulce, pero al final tiene como un sabor a plantas. Está raro. No lo pediría en la calle. Ese raro no me gustó. Sí, no me encantó. Sí, sabe como a madera mojada con azúcar. Como que si... Como una ramita, ¿sabe? Una ramita. Ajá, como que si tuviese una rama, exacto, de madera. Agarras y arrancas una ramita. Y la metes en una jarra de agua con azúcar. Imagínate que le echas azúcar al agua y meneas ese jugo con la rama. Sigue con un toque a tierra y el azuquita. Ok, mis locos, el siguiente paso para hacer el ron, después de extraer el jugo de la caña de azúcar, es separar, cuando se hierve este jugo, el azúcar morena de la melaza, para luego empezar el proceso de fermentación. Entonces, como que en estas ollas gigantes se hierve el jugo de caña que nos dieron allá, bueno, y se separa estos compuestos. Aquí vamos, locos. En el siguiente paso para hacer ron se pone a hervir ese jugo de caña que acabamos de probar y este es el resultado, que se le llama como azúcar mojada y es una combinación de azúcar morena con melaza. Huele a papelón con limón. Vamos a bueno, probarlo. sin limón, huele a papelón. Es un poco amarga. Ay, yo pensaba que iba a ser como a miel. No, es un poquito amarga. A ver. Está rica, pero es amarga. Tiene un toque amargo al final. Wow. Está demasiado buena. Ujú. Sabe como a los bocadillos de plátano. Después de la separación del jugo y hervir la caña de azúcar, viene el proceso de fermentado, que básicamente es esto que ven acá, en donde el azúcar con la melaza se transforman en alcohol. Y bueno, prácticamente hervir, luego los vapores de alcohol. Primero viene de esa super pipa que ven allá, porque en, digamos, la primera hervida llega solo a 7 grados de alcohol, prácticamente un poco más que una cerveza, pero ya saben que el ron, o en su mayoría, tiene 40 grados de alcohol. Entonces tienen que como que volver a hervirlo y mezclarlo con más alcohol para que al final incluso exceda como hasta los 80 grados de alcohol y cuando se condense todo ese vapor llega a los 40 legales, porque más de 40 no es legal para la producción del ron. Ahora nos van a mostrar una parte adentro de la fábrica que no podemos grabar nada, pero está muy interesante, me está gustando este recorrido. ¿Cuántos grados de alcohol tenía el licor ese de Praga? El Absent, Ajá. 80 grados de alcohol. Eso El nada doble. más es legal allá. ¿Nosotros lo probamos? Sí, claro. Yo tengo una botella en mi casa. Hay una botella de Absent. Ustedes han probado el Absent, déjenoslos acá abajo en los comentarios. Pero tipo que te tomas un shot Un y shot y ya ya. está rascado, sí. Un shot y ya estás ebrio. Cónchale, sí cuadra. es Monetariamente barato. hablando. Ok, entonces me retracto. El problema es el ratón del día siguiente. Ish. Bueno, apagar la cámara cuando entramos a la fábrica de destilería. Y luego, mis locos, viene el proceso del añejado. ¿Sabían ustedes que el ron, después de la fermentación y todo, sale totalmente transparente? Y lo que le da el color
no es la melaza o la caña de azúcar o el azúcar morena, como en verdad yo pensaba, sino que es, amor, Los años, miren, aquí tenemos ron de 6 años, ron de 10 años, de 20 y de 30. o sea, el barril como tal es lo que le da el color al ron Y el tiempo. y el tiempo de añejación, exacto. Nos dijeron que acá pueden almacenar 8.000 barricas de ron y es la tercera fábrica más pequeña de Jamaica. Las que tienen en Kingston, la capital, pueden llegar a almacenar hasta 50.000 barricas. Y tienen una botella de 50 años que nos contaron que vendieron en $5.000 y se revalorizó hasta los $25.000. Miren, con un barril me basta. No pega más. Me regalen Amor, un barril. pagaría No, que me regalen. $5.000 por una botella de ron. No pasa. O sea, ni como inversión, creo que no invertiría en eso. No. Hay demasiado Porque riesgo. aparte- Demasiado Ay, riesgo. Se me cayó la botella. Imagínense un día súper eufórico, diga, no, yo voy a abrir esta botella. Y luego te arrepientes porque te estás tomando $25.000. O todo lo contrario, un día que, no sé, que tengas un día horrible, deprimido y tal, y ay, yo voy a tomar esta botella para ver si se me pasa. No, una locura. No, se me pongo más triste. Exacto, más triste. Bueno, de hecho Bueno, parece no que... sé, hay gente que vive de esto Ujú. y le apasiona demasiado. Y si tú usas tu dinero para tus pasiones, pues mira. Siempre y cuando no lastimes a nadie. Ok, ahora sí, llegó el momento de la verdad. ¿Estás lista, señorita? Sí. Por acá vemos como chocolate. Esto pareciera ser como nuez moscada. Puede ser café, clavito de olor, puede ser, No sé. o canela, Y hongos. no, como cáscaras de naranja. Ok. Se supone que todas estas son las notas que se ven de sentir en los rones de acá. Ya vamos a esperar la explicación y se las compartimos. Mira. Pero qué delicia. Yes. Salud. Miren, nos contaron que el ron en el vaso deja como las líneas, las marcas, y eso quiere decir que es un ron poco añejado. Este solo tiene 4 años en promedio, así que es una prueba de ello. Nos cuentan que acá las paticas, como le llaman, que son como las gotas que se caen, van más lento, son como más espesas. Eso quiere decir que el ron está más añejado. Cheers. Cheers. Te paso coladito. Bueno, mis loquitos, ya nos están dejando acá en el hotel en Negril. Nos vamos a despedir de todo este equipo hermoso con el que pasamos los últimos 3 días. Y ya mañana nosotros volvemos a Venezuela. ¿Qué Y tal? seguimos con más porque ahora vamos a Canaima. Ajá. Regresamos como unos 4 días en Caracas y luego salimos a otro viaje internacional. Así que si no te has suscrito, hazlo ya mismo. Quiero despedirme de Alexei. Thank you so much, Alexei. Él es el que crea los barcos de Bering. Marina, gracias. Ella fue la que nos invitó. Yes. You're always welcome. Bro, one of the sickest drone shots I've ever seen in my life are yours. Actually, I'm using more the 7X after watch you. Chicas, thank you for everything. Y otros 2 más cracks. This is the Russian hat. Qué bello. Qué brutal de verdad compartir con Loco. Miren este crack, que es un loco. Loco, can I see your ring? You have your ring with you? Miren, miren, miren. It's about you. Yes, el anillo dice loco. Y mira el tatu en la pierna. Loco, este es un loco de viaje. Azul Beach Resort se llama nuestro hotel
Y miren, la llave es con una pulserita. Ya les vamos a mostrar la habitación. Ahora vamos a hacer el recorrido de la habitación. Estamos en el balcón en este momento. No se ve mucho porque es de noche, pero aquí abajo hay una piscina y allá al fondo está el mar. Esperemos mañana verlo bonito y despejado, aunque tenemos que hacer un par de horas nada más. Esta es la habitación, una cama súper grande. De verdad que la cama es gigante. También grande, un sofá cama. Pero no sé si es sofá cama, yo estoy inventando. No Bueno. sé si es. Sofá que se convierte en sofá cama. Y tenemos el baño. Mira, hay mucho espacio para guardar las cositas. Por guardar las cositas fue que dejé la camisa en Kingston. ¿Qué te robaron? No la había usado. Es de una marca que se llama Kraski. Demasiado linda. Y esta era como la ocasión perfecta para él ponerse su camisa de lino. ¿Y qué? El niño la planchó, la guindó y la dejó lista para ser robada. La planché. ¿Ustedes saben cuántas veces he planchado en mi vida? O sea, contadas con una mano. Y me la robaron. Llamé 2 veces al hotel y se hicieron los Willy Maker. Moraleja, no hay que planchar la ropa. Moraleja, no hay que dejar las cosas en los closets del... Si te vas a quedar en ese lugar por un mes, pues vale. Bueno. Pero si te vas a quedar por un par de días, nada más. No. Y aquí está el inodoro, el retrete, la poseta. ¿Cómo más se le dice? No sé, no tengo cabello. La losa. Bueno, mis locos, creo que este video se va a quedar hasta acá. Vaya, 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 qué experiencia. Y qué felicidad haber compartido contigo esta locura de barco que, por cierto, hoy nos comentaron que se alquila entre 120 y 150 mil dólares la semana. Ah, poquito. El dueño, o sea, el señor ese era el que los construía, no es el dueño de los barcos. De hecho, ese barco era como de un cliente de él, pero bueno, lo estaban promoviendo a través de esta serie que van a hacer. Y nos contó que los costos de mantenimiento eran de 50 mil dólares mensuales. O sea, más de 600 mil dólares al año, solo mantener el barco. De verdad no quisiera un barco de eso. No, pero sí me gustaría tener el dinero para comprarlo. Miren, yo siento que esta experiencia fue como un guiño de la vida. Como un... se lo merecen. Y nos merecemos todas las oportunidades que querramos aprovechar. Así que estoy súper feliz. Ya terminó, fue más rápido de lo que pensaba. Y... creo que ahí está la moraleja. Los buenos momentos y los malos momentos pasan. Todo pasa. Así que hay que saber identificar los buenos momentos para disfrutarlos al máximo, darlo todo y también tener la paciencia para esperar y aprender lo mejor de los malos momentos, porque también van a pasar y llegarán buenos otra vez. me encanta lo metafóricos y reflexivos que nos ponemos al final de los videos. A mí también. Esto fue todo por este video, chicos. Suscríbanse. Un besito. Nos vemos en Canaima.